El contexto histórico, social y cultural es parte y causa de cualquier movimiento literario, y entre 1885 y 1914 podemos resumirlo en una crisis universal de las letras y del espíritu, que se caracteriza por la pérdida de confianza en el progreso, la crítica del positivismo y la desconfianza en la razón. Se trata de entender y afrontar la vida con la voluntad, el sentimiento y la intuición, siguiendo a pensadores como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson y Freud. Es también una crisis religiosa. El individuo busca un sentido trascendente de su existencia. En España e Hispanoamérica surge el modernismo formado por jóvenes que se oponen a la literatura decimonónica. Para algunos, el modernismo es el romanticismo de América, y en España, posteriormente se reservó el término modernistas para quienes rechazaban la mediocridad, se interesaban por el culto a la belleza y la búsqueda de una nueva forma de expresión, mientras que se utilizó el término generación del 98 para los que mostraban un mayor interés por contenidos humanos y adoptaban una actitud crítica ante la situación política, social y económica de España. El modernismo recibe las influencias de dos movimientos franceses de la segunda mitad del XIX. El parnasianismo de Gautier, quien con su lema «El arte por el arte» busca la perfección formal, de ahí la preferencia por ciertos temas propicios al lucimiento esteticista, la mitología, la evocación del tiempo pasado, o de ambientes exóticos como los orientales. Y el simbolismo, de Verlaine. En España, un precursor es Bécquer. Defiende que la realidad esconde significaciones profundas que el poeta tiene que descubrir y comunicar. Para ello, se sirven de símbolos como el ocaso representando la muerte o el camino representando la vida. La poesía capta la realidad subjetiva, que se expresa mediante la alusión y la sugerencia. De ahí el predominio de la metáfora y la musicalidad. El modernismo tiene su cuna en Hispanoamérica. Se ha venido aceptando 1888, año de publicación de Azul, como inicio del modernismo, aunque se considera como precursor al cubano José Martí. El poeta nicaragüense Rubén Darío exalta la Grecia clásica, el siglo XVIII y los ambientes exóticos en Azul. Se advierte una preocupación por el ritmo y la musicalidad del verso. En Prosas profanas, 1896, aparece un mundo de belleza y colorido encarnado en nuevas combinaciones métricas y en versos recuperados de la tradición hispánica, eneasílabos, dodecasílabos o alejandrinos. En Cantos de vida y esperanza, 1905, se sitúa una línea más intimista. Los temas giran en torno a las preocupaciones filosóficas, el paso del tiempo, el sentido de la vida, y el mundo hispánico frente al imperialismo estadounidense. En España, Manuel Reina, Salvador Rueda y Ricardo Gil son sus precursores. Es modernista Manuel Machado, con libros como Alma, o los inicios de Antonio Machado en Soledades, y también el primer Juan Ramón Jiménez, en Almas de Violeta, Ninfeas, Arias Tristes. En prosa destacarían Valle Inclán con sus sonatas y Juan Ramón con Platero y yo. Vamos a sintetizar las características del modernismo. Distinguimos dos tendencias que van de lo exterior sensible, imágenes legendarias, exóticas, paganas, del mundo clásico, el modernismo parnasiano, a la intimidad del poeta, optimista o fundamentalmente melancólica y angustiada, lo considerado modernismo simbolista. Los temas fundamentales son la soledad, un tema de raíz romántica asociado a la melancolía, la angustia y la tristeza. También el escapismo en el espacio, que vemos en el gusto por los lugares exóticos, o en el tiempo,
Volviendo frecuentemente a la Edad Media, al Renacimiento, podemos añadir el cosmopolitismo, el amor y el erotismo y la reivindicación de lo hispánico. El estilo modernista se caracteriza por el valor de la musicalidad en poesía, y en este sentido tenemos aspectos como el uso de dodecasílabos y alejandrinos, las rimas internas, el hiperbatón con finalidad rítmica, etc. Otros rasgos son el uso de un léxico muy culto, alejado de forma voluntaria de los registros coloquiales, el lenguaje simbólico y sugerente, los cisnes, los nenúfares, los palacios, etc. La sintaxis forzada, en ocasiones de resonancia grecolatina, y las figuras literarias como la sinestesia. Se conoce como generación del 98 al grupo de escritores que a finales del 19 y comienzos del 20 muestran las miserias y lacras de la sociedad española. En 1901, Azorín forma con Pío Baroja y Ramiro de Maeztu el grupo de los Tres, y en 1913 acuña el nombre de generación del 98. Para estos autores destacan dos temas: España, sus tierras, sobre todo el paisaje castellano y su historia, lo que Unamuno llamó intrahistoria, los costumbres y modos de vida de seres anónimos, y las preocupaciones existenciales, el sentido de la existencia humana, el paso del tiempo, la muerte. El movimiento se caracteriza por la crítica de los males de España, el caciquismo, el hambre y la ignorancia, el pesimismo ante la situación histórica, que nace de un patriotismo centralista y casticista representado en Castilla. Además, recibe gran influencia de la filosofía. También les caracteriza el subjetivismo. La realidad se tiñe de la sensibilidad personal. Además, buscan una renovación estética o de estilo, basada en la sobriedad, usando palabras tradicionales y castizas. Vamos a hacer un breve recorrido por sus autores. Miguel de Unamuno. En sus ensayos trata de España, como en Vida de Don Quijote y Sancho, en la que Quijote es el símbolo del espíritu español, y del tema existencial, por ejemplo en Del sentimiento trágico de la vida. Sus novelas, o nivolas, son una síntesis de filosofía y literatura. En Niebla aparecen sus preocupaciones existenciales. En San Manuel Bueno Mártir retoma el tema de la fe. En Abel Sánchez trata sobre la envidia hispánica. Respecto a su poesía, es de estética opuesta a la modernista. Pío Baroja. Frente al objetivismo realista, Baroja, pesimista e inconformista, participa en la acción con comentarios y reflexiones sobre la vida y la sociedad. Abundan diálogos y descripciones con los que dibuja ambientes y modos de vida. Su estilo persigue la brevedad, con oraciones y párrafos cortos. Su relato fluye rápido y su lenguaje se aproxima al habla coloquial. En algunas novelas destaca la reflexión pesimista, como en Camino de Perfección y El árbol de la ciencia. En otras hay un predominio de la acción y la aventura, por ejemplo en Zalacaín el aventurero. José Martínez Ruiz Azorín. Destaca en el ensayo, pero como novelista establece una forma distinta de expresión en la que el argumento no es lo esencial. La voluntad, publicada en 1902, fue su primera novela. Valle Inclán. Se inició en el modernismo y fue adoptando una postura más crítica. Son modernistas las sonatas, que dan una visión nostálgica de un mundo refinado y decadente. La trilogía La guerra carlista brinda una visión de la España tradicional, y en Tirano Banderas se inserta en el esperpento. Su obra dramática culmina con Luces de Bohemia. Antonio Machado. Su trayectoria presenta una evolución desde el modernismo intimista en Soledades, Galerías y otros poemas de 1907 hacia una depuración formal. Sus versos están llenos de símbolos, con frases breves de estructura sencilla, adjetivación abundante y con gran valor connotativo. Campos de Castilla
escrita entre 1912 y 1917, es una reflexión sobre la realidad de España. Hay una actitud crítica que da testimonio del atraso y la pobreza. Muchos poemas contienen una descripción subjetiva del paisaje castellano, así como la contraposición entre las dos Españas. Por ejemplo, El mañana efímero. El tema del cainismo aparece en La tierra de Álvar González. Destacan los poemas dedicados a Leonor y proverbios y cantares de carácter filosófico. Juan de Mairena es un conjunto de artículos, párrafos sueltos o cortos diálogos atribuidos al trasunto apócrifo del autor. En ellos, con un tono a veces serio, a veces irónico, trata cuestiones diversas: metafísica, lógica, estética. Para terminar, vamos a mencionar a un grupo de mujeres intelectuales coetáneas de los autores que hemos mencionado y a las que también se podría considerar parte de la generación del 98. Consuelo Álvarez Pol, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Blanca de los Ríos, María de la O. Lejarraga o Concha Espina.